Un saludo a nuestra comunidad y bienvenidos a este nuevo capítulo de InfoGemra. En esta ocasión, nuestro invitado es un profesional que se ha desempeñado más de 50 años en su carrera profesional de ingeniero civil. Es especializado en las áreas de hidrología, hidráulica computacional, hidrología de avenidas, de sequías, hidroclimatología, ecohidrología y sostenibilidad de agua subterránea, que será el tema que tocaremos el día de hoy. En la actualidad radica en Estados Unidos y se desempeña como profesor de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad Estatal de San Diego, en California. Él es el doctor Víctor Miguel Ponce, quien nos ilustrará sobre el tema de sostenibilidad de agua subterránea. Bienvenido, doctor Víctor Miguel. Es un placer tener la oportunidad de dialogar con usted. Agradezco al grupo de alumnos de la Universidad Católica de Lima y el tema, como ya lo dijo David o como lo dijiste tú, es sostenibilidad del agua subterránea. Yo comencé a trabajar este tema el año 2005, o sea, tengo ya 15 años trabajando en este tema. Para comenzar, debo darle crédito al doctor William Alley, que se desempeñaba en una época, ahora creo que ya está retirado, como científico, el primer científico en agua subterránea en el Servicio Geológico de los Estados Unidos, afortunadamente con residencia aquí en San Diego, al que tuve oportunidad de conocer personalmente. Él escribió el año 99, o sea, 6 años antes de que yo entrara en este campo, un artículo seminal con un par de otros colegas de él sobre el tema este. O sea, él básicamente fue uno de los primeros en impulsar el tema de la sostenibilidad del agua subterránea, que ahora se ve que es un tema álgido, porque en varias partes del mundo el agua subterránea está siendo abatida. Con esto, introducción, pues yo creo que David, tú tienes varias preguntas. Tenemos una hora, son las 8 de la mañana, así que adelante. Doctor Víctor Miguel, sabemos que tiene una amplia trayectoria no solamente en el tema mencionado, sino en otros, por su amplia colaboración académica en diversas universidades del mundo. Es por eso también que quisiéramos saber un poco más de usted. ¿Nos podría comentar un poco sobre su desarrollo como profesional o su evolución dentro de este campo? Sí, claro. Yo soy graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la promoción 67, o sea, ya he cumplido ya 53 años de carrera y servicio profesional. He tenido intervención en una amplia gama de actividades, al principio en la consultoría, luego en la academia. Ya cumplí 40 años de profesional o de profesor, digo, aquí en la Universidad Estatal de San Diego. Anteriormente estuve en Colorado y anteriormente trabajé varios años, casi 4 años, en Lima como consultor. Yo soy formado en ingeniería hidráulica, pero la ingeniería hidráulica devinió ya hace 20, 30 años en ingeniería de agua, ingeniería hidrológica, ingeniería de recursos hídricos, y entonces hemos tenido que diversificar la práctica. Y entonces ahora yo me considero un ingeniero de agua. Es un término nuevo, pero que representa mejor el trabajo que hacemos. Tenemos una tendencia a ser interdisciplinarios, aunque tiene un costo eso, porque como dice muy bien el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta. A nosotros tratamos de abarcar mucho y también apretar a la vez, pero obviamente llega a un límite, porque el cerebro, ustedes saben, tiene un peso, por decir, en gramos, y nadie puede conocer todo. Venimos identificando los diferentes tipos de hidrología y hasta el momento vamos en 106 tipos de hidrología, de los cuales yo me considero un experto, por decir, en 10. Los otros 90 no los manejo. O sea, si usted me hace una pregunta fuera de mis 10 campos, le voy a decir, ese tema no lo manejo. Pero aún así 10 es bastante, y hemos tenido la suerte con nuestra, digamos, interés y personalidad, cambiar de tema cada 5 años o movernos a otro tema. Y como ustedes han mencionado bien, o como tú has mencionado bien, David, tenemos 6, 8 especialidades. Yo dicto aquí en San Diego 4 cursos de grado, o sea, de posgrado, y 2 de pregrado. Es bastante carga, pero claro, como lo hemos hecho ya hace muchos años,
nos es relativamente fácil. Mi intervención en la investigación es amplia. No lo has mencionado tú, pero tenemos un currículo bien amplio, más de 50 artículos publicados en revistas a través de los 50 años, un promedio más o menos de uno por año. Es difícil publicar artículos en revistas, sobre todo en Estados Unidos. Y aparte de eso, tenemos la gran actividad en los últimos 20 años en línea, que comenzamos el año 99, en realidad son 21 años, y con mucho tesón hemos aumentado o incrementado el contenido y eventualmente llegamos a las calculadoras en línea y hace ya 10 años, 11 años, para ser más precisos, estamos en lo que se llama los videos, utilizando la gran herramienta o el gran espacio que es el YouTube. Y en este momento, pues yo prácticamente digo que en cuestión de cantidad y también calidad, ¿por qué no decirlo? En videos y calculadoras estamos arriba y estamos entre los primeros. Bueno, siguiendo con el eje temático de esta entrevista, es el tema de la sostenibilidad de aguas subterráneas que ya hemos mencionado. Sabemos que esta preocupación nace a partir de la explotación de los acuíferos y cómo es que podemos enfocar el desarrollo sostenible a este desarrollo de la ingeniería. Pero, ¿qué impactos ambientales y sociales cree usted que genera el uso excesivo o no sostenible del agua subterránea? Bueno, eso es una pregunta bien amplia y quiero comenzar por decir lo siguiente. La sociedad primero utilizó el agua superficial, la que estaba cerca y la que estaba más fácil por usar. A partir ya hace más aproximadamente 100 años, ¿por qué no decirlo 110, 120 años? Cuando se desarrollaron las bombas, se pudo hacer en gran escala la explotación del agua subterránea. Antes de eso se hacía manualmente con las llamadas norias, que ustedes conocen, eran algunos pozos de a unos 2, 3 metros de diámetro, cilíndricos, que llegaban hasta el agua subterránea. ¿Dónde está el agua subterránea? Depende, puede estar a 1 metro como puede estar a 100 metros. Generalmente, cuando en zonas más húmedas está más cerca del terreno, cerca de la superficie, pero en zonas áridas puede llegar hasta 100 metros o más, pero siempre hay agua subterránea. O sea que si usted quiere bombear agua subterránea, la puede bombear en cualquier lugar, solamente que es más oneroso en zonas más áridas. Ahora, ¿qué es lo que se usa primero? El agua superficial. Generalmente el agua subterránea se utiliza cuando se está gastando o acabando el agua superficial. Les digo un ejemplo, estuve en Loja ya hace varios años y me recabé todos los datos de agua superficial en Loja, Ecuador. Y luego cuando le pregunté a mi colega Fernando Oñate, que es profesor allá en la Universidad de Loja, dónde estaban los datos de agua subterránea, me dijo claramente, aquí no tenemos datos porque no explotamos el agua subterránea. No necesitamos explotar. Son 200.000 habitantes y tienen bastante cantidad de agua superficial. Entonces, como ustedes ven, el agua subterránea se utiliza cuando ya se está acabando o ya se ha acabado la superficial. Otro ejemplo, en el valle, en el Ecuador mismo, en el Guayas, la agencia estatal por muchos años aprovechó el agua superficial. Y yo me reuní con el ingeniero a cargo varios años, ya hace como 8 años, estuve con él en Venezuela. Y me dijo, doctor Ponce, ya se nos está acabando el agua superficial. Entonces vamos a entrarle al agua subterránea. Como ustedes ven, el agua subterránea es una segunda etapa. Ahora, el problema es el siguiente, es un problema serio, que el agua superficial se recicla, se recupera en promedio global cada 11 días. Eso está calculado. Puede ser 6 días, puede ser 25 días, pero en promedio es 11. Y el agua subterránea se recupera en promedio cada 1500 años. Puede ser 100, puede ser 10.000. Eso está calculado. Entonces, si se agota el agua subterránea, ya no regresa. Regresará en 100 años. ¿Quién va a esperar? Entonces hay que usar el agua subterránea con mucho tino, con mucho cuidado, tratando de conservarla. Otro asunto que es poco conocido, que cuando el agua subterránea se explota en grado sumo, por decir, tiende a bajarse, el nivel freático tiende a bajarse. Y cuando más profundo es la explotación, más salina sale el agua y de diferentes tipos de sales.
Entonces, eso está comprobado y estudiado por gente que realmente conoce el tema. Entonces, hay que tener cuidado con la explotación del agua subterránea. Ejemplo, aquí en el Valle de San Fernando se han hecho varias, como 5 o 6 desaladoras están extrayendo el agua subterránea a más de 500 metros de profundidad porque quieren asegurarse que nadie les va a reclamar, porque el agua en California es muy escasa, porque hay mucha gente y mucho desarrollo. Y entonces ellos, por asegurarse de que nadie les va a reclamar que están utilizando trago, están bombeando muy profundo, porque tienen el dinero para hacerlo. Pero a la hora de sacarla, como es algo que tiene que ser para uso de consumo humano, ellos tienen que pasarla por osmosis reversa, limpiarla el agua. Pero el problema es el siguiente, siempre se produce cuando hay una causa buena o un efecto bueno, hay un efecto malo. Entonces lo que pasa es que le sacan la sal, le extraen la sal por osmosis reversa y queda un 30% que hay que disponer. Y si está usted no cerca al océano, tiene que hacer lo imposible o lo necesario para sacar esa salmuera al océano. Y entonces allá en el Valle de San Fernando han hecho ya hace 12 años, ha comenzado el año 2008, una línea de salmuera. Entonces toda la explotación de agua subterránea profunda debe llevar o conllevar construir una línea de salmuera que ya según ustedes ven que es carísimo. Esa línea de salmuera que construyeron en Galleguas el año 2008 costó $60 millones. Fue como 60 millas. Pero ahora sí ya llega al océano. Y luego hay una serie de circunstancias, por ejemplo, cómo botar la salmuera al océano sin echar a perder el ecosistema local de los peces. Porque obviamente los peces están limitados en una cierta salinidad. 35.000 partes por millón sería la salinidad del agua de mar. Pero si usted le aumenta, y dependiendo de cuánto le aumenta, pueden matar a los peces locales. Entonces, eso es un efecto. Pero hay varios, como 5 o 6 otros efectos directos de la explotación del agua subterránea. Y solo menciono 2 o 3, digamos, para comenzar la conversación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el costo. Cuanto más profunda la explotación, más costosa es, porque el agua pesa, hay que levantarla. Segundo, la subsidencia. Cuando se bombea agua subterránea de ciertos suelos, puede descender el nivel del terreno, como ha pasado en el caso de la Ciudad de México, que está construida sobre unas arcillas bastante plásticas, digamos, ¿no? Por decirlo. Luego, si usted explota el agua subterránea cerca al océano, cerca a la playa, es posible, dependiendo de la gradiente que se le impone a la napa freática, que el agua de mar se regrese. Y entonces está usted bombeando agua salina, porque está mezclada con el agua que viene del mar. Conviene mencionar que el agua fresca normalmente tiene 200 a 300 partes por millón y el agua de mar tiene 35.000. O sea, aproximadamente 10, como 30, 50 veces más sal. Y entonces eso es el problema que tenemos. Tenemos varios efectos. Otro efecto, digamos ya al final, el social. Si usted bombea mucha agua subterránea y la abate a un nivel muy bajo en el cual ya no se puede bombear, pues se acabó, se van todos, se van a otro valle y el valle se queda desierto y se queda empobrecido. Eso es lo que ha pasado en varias partes del mundo y está pasando. Desafortunadamente, aquí termino en esta pregunta, el consumo de agua las sociedades consumen mucha agua o bastante agua y siempre se van detrás del agua subterránea. Y recién en los últimos 20 años, con el trabajo de Ali, que ya mencioné, se está reconociendo que hay un problema de sostenibilidad. Bueno, doctor, ha mencionado varias causas y varias consecuencias muy importantes, ¿no? Que vamos a ir desarrollando conforme vaya avanzando la entrevista. Hablando acerca del agua subterránea como ciencia o como experiencia, ¿en qué radica la importancia de modelarlo más como un flujo y no tomarlo en cuenta como un volumen? Claro, ¿qué cosa es el agua subterránea? Es agua. Pero en hidráulica hay 2 condiciones. Una es el flujo y otra es el volumen. El volumen se expresa en metros cúbicos y el flujo en metros cúbicos por segundo. El flujo está moviéndose con una gradiente
Para que haya movimiento tiene que haber gradiente, es un problema, un principio fundamental de la hidráulica. Si no hay gradiente, entonces el flujo se pone estático y entonces se puede decir que hay un volumen, por ejemplo, un volumen en un lago, pero el agua subterránea, yo diría 99.9% se está moviendo y se está moviendo con una gradiente determinada hacia el mar más cercano. O sea que en todo, por ejemplo, vamos a decir los Estados Unidos, cualquier país, cualquier situación geográfica, en el centro del continente, las aguas se parten, unas se van para el Pacífico y otras para el Atlántico, pero todas están en constante movimiento. O sea que no se puede decir, este es mi agua porque es mi volumen, porque yo vivo encima de esa agua, porque esa agua está en movimiento de izquierda para derecha o de derecha para izquierda. Puede ser que ya haya sido comprometida aguas abajo. Y entonces eso, el grado de compromiso depende del desarrollo de la sociedad. En los Estados Unidos, toda el agua superficial ya ha sido comprometida. El agua que no está comprometida es el agua subterránea. Y recién se está elaborando la legislación para poder regularla. Recién. Les menciono un dato. El estado de California está liderando la regulación del agua subterránea a nivel de Estados Unidos. Y se han dado 30 años para implementar la regulación. ¿Y por qué tanto? Porque es difícil. Para comenzar, el agua está oculta. Se puede hacer estudios, pero de todas maneras no es como el agua superficial que está allí a vista. Entonces, viene el caso de que hay que estudiar bien el agua subterránea. Ahora, les menciono, por ejemplo, la cita de Theis, muy famoso en la hidrogeología, Theis, el año 1940. Él escribió un artículo también seminal, el primer artículo que se hizo sobre agua subterránea, ingeniero civil él, y él dijo en esa época que toda el agua subterránea estaba en movimiento. Y entonces, si el agua subterránea está en movimiento, generalmente el 98% del agua subterránea, de lo que llega al agua subterránea, de la recarga, sale eventualmente horizontalmente. Entonces se conoce que cuando la precipitación infiltra y llega al agua subterránea, en ese momento le hace un cambio a 90 grados, hacia la derecha o hacia la izquierda, porque sigue los estratos, pues los estratos tienen más permeabilidad en el sentido, digamos, lateral. Y entonces esa agua subterránea eventualmente llega a lo que se llama el flujo de base. Se conoce en el campo, bueno, en el campo es interesante eso, porque hay dos campos. Hay un campo de agua superficial, los hidrólogos de agua superficial, y los hidrólogos de agua subterránea. Y hasta hace 20, 30 años no se hablaban. Parecía que era una compartamentalización, ¿cómo se dice eso? Estaba compartido, o sea, compartimentos, como se dice en inglés, compartments, ¿ok? Y pues no había conexión, pero no es la verdad. La verdad es que toda agua superficial eventualmente puede convertirse en agua subterránea y viceversa, y a veces varias veces. Entonces hay conectividad. No se puede decir esta agua subterránea es tuya y esta agua superficial es mía. Siempre hay movimiento. Entonces se presentan problemas de políticos, legales, para determinar eso. Y por eso es que el Estado de California no puede decidir rápidamente qué van a hacer. Usted menciona en sus papers un cambio de paradigma en el análisis del agua subterránea. Antes se hablaba de un rendimiento seguro y con el surgimiento del desarrollo sostenible en los 80, ahora se habla de un rendimiento sostenible. ¿Cómo es que este último concepto ayuda a plantear una mejor solución a la explotación de estos acuíferos? Bueno, desde el principio de la explotación del agua subterránea a partir de 1910, obviamente la pregunta es, ¿estamos bombeando? ¿Cuánto podemos bombear? Hay un artículo muy claro de Lee, Lee, del año 1915, en el cual él introduce, tal vez por primera vez, este concepto de safe yield, o sea, rendimiento seguro en inglés. Bueno, él dice, anterior a Thais, a propósito, pero él dice, no se puede bombear todo el agua subterránea. Ya lo dijo desde el principio, por eso habló de un rendimiento seguro. Pero él, en ese momento, él no podía ponerle todos los bemoles a la situación, porque no sabía, porque en ese momento no se manejaba. Pero muchos años después, a partir ya de las contribuciones de Thais y luego a partir de la entrada o el inicio del movimiento ambiental en los años 70,
y en la definición ya del tema de desarrollo sostenible el año 87 por las Naciones Unidas, que ustedes ya conocen ese tema, deben conocer bien ese tema, y luego ya la última contribución que creó la palabra desarrollo sostenible, o perdón, sostenibilidad del agua subterránea, el año 1999, con el artículo de Ali y sus colaboradores. Y entonces, ya en ese momento se creó, aparte de Ali, estaba el profesor Sófocles o Sofocleus en Kansas, y ellos en la revista Groundwater, que es agua subterránea, elaboraron estos temas que después yo he proseguido. Digamos, yo me considero un alumno de ellos. Ellos comenzaron este tema a la vuelta del siglo y ahora ya lo venimos manejando bastante y es un tema ya que tiene cierto asidero en la ciencia, ¿no? La idea es que es básica. El agua subterránea no se recicla fácilmente, por lo tanto se puede agotar. Esa es la idea básica. Ahora, el tema de sostenible vis-a-vis o versus seguro, pues seguro es un tema antiguo, sostenible es el tema nuevo que se maneja ahora. Ya el safe yields ya no se usa, ya no se maneja. Bueno, en la mayoría de los estudios de avanzada, ¿no? Me imagino que habrá por ahí alguna persona que habla de rendimiento seguro, pero eso ya no es el tema. El rendimiento sostenible involucra todo, absolutamente todo, como debe ser. Son varios temas. El primero es geológico, geomorfológico, hidrológico, ecológico, social, económico, institucional y legal. ¿Cuántos temas? Son 8 temas. Hay más, pero esos son los 8 principales. Y entonces, las plantas, por ejemplo, hay que respetar a las plantas. Usted puede bombear agua subterránea y matar plantas, porque las plantas que se están alimentando del agua subterránea de la zona badosa, por ejemplo, van a sufrir. Y hemos visto el caso aquí en el condado de San Diego, que han habido varias oportunidades o instancias en las cuales esto ha sucedido, porque el condado de San Diego es un desierto, entonces hay poca agua superficial, no hay casi. Y entonces, si no hay agua superficial, pues hay que entrar detrás del agua subterránea. Y luego se bombea el agua subterránea y como hay muchos intereses económicos, puede bombearse en forma, digamos, que bajan el nivel freático a un nivel muy bajo. Y entonces eso causa problemas ecológicos, causa problemas de vecindario, o sea, bombeaste el agua que me pertenece. En esa situación estamos. Aquí en Estados Unidos, sobre todo el agua subterránea, se dirime por jurisprudencia. ¿Qué quiere decir eso? Que como no hay ley, como no hay legislación todavía, si yo tengo una propiedad y usted tiene una propiedad vecina y usted está bombeando el agua y yo pienso o estimo que se está tomando mi agua, la que yo bombeaba antes, entonces yo puedo meterle juicio, hacerle un juicio y ese juicio se dirime eventualmente en los juzgados. Y le pongo un caso, por ejemplo, que con esto voy a terminar esta parte, que aquí en San Diego hubo un caso que varias personas bombeaban agua superficialmente y llegó un gran usuario, por decir, creo que era un campo de golf, y comenzó a bombear. Un campo de golf necesita mucha agua, comenzó a bombear mucha agua y le secó los pozos. Y entonces hubo un juicio, por decir, de 20 usuarios, 20 vecinos contra la cancha de golf o el grande, digamos, el que estaba bombeando gran agua. Y al final se dirimió el juicio y el juez hizo como Salomón, dijo, vamos a determinar una altura mínima, y dijo, este señor, el grande, digamos, el campo de golf, puede bombear cuanta agua quiera, pero no puede bajar el nivel de este nivel. Y creo que él, no me acuerdo en este momento, porque esto ya pasó hace 20 años, él dijo 3 pies menos del mínimo que ha sido registrado. Tomando en cuenta la opinión de los expertos, ese era el mínimo minimorum, por decir. O sea que lo pararon, pues. Y esa situación, a propósito, ha pasado en otras oportunidades, que no viene al caso mencionar. Siempre hay varios pequeñitos y un grande. Y viene el grande y comienza a bombear y seca todos los pozos en el vecindario. Ese es el estilo. Y luego hay un juicio. Eso ha pasado ya en mi práctica por lo menos 4 o 5 veces. Y bueno, relacionado al tema que estaba hablando acerca de la utilización del agua subterránea, usted define el agua subterránea de importancia económica. Vienen a la cabeza variables como la salinidad que mencionó antes o la calidad de esta que tiene para el consumo, relacionado también a la salinidad. Pero hay otras variables que uno toma en cuenta a la hora de definir el concepto de agua subterránea de importancia económica.
El gran científico ruso Shevotarev, que escribió un artículo en el año 55 sobre esto, él dijo que dentro de los 10 kilómetros de la superficie había suficiente fractura como para que hubiera agua subterránea, porque el agua subterránea se acumula de la lluvia y se mete por las fracturas. Entonces, él dijo claramente, son hasta 10 kilómetros. Más de 10 kilómetros ya no hay fracturas, ya no hay agua ya, y además es muy profundo. Entonces, teóricamente se podría bombear, de acuerdo a Chebotarev, el agua de 10 kilómetros. Pero ustedes saben muy bien que como el agua es pesada, es costoso, hay que jalarla. Cuanto más profunda es el agua, más cuesta bombearla, extraerla. Y entonces, ese es un problema que se presenta. Digamos que esa es la idea. La parte económica, me dices tú, ¿no? Entonces, los que bombean agua tienen que estar muy conscientes de que hay un costo asociado con el agua. Entonces, es económicamente factible o no factible bombear agua subterránea. Aparte de eso está la salinidad. Shevotarev también clasificó los niveles de salinidad y él dijo, hay 3 niveles. Los bicarbonatos están encima, luego los sulfatos y luego los cloruros que están más profundos. ¿Por qué hay esa estratificación? Porque la solubilidad de esos 3 elementos es diferente. La más soluble es cloruros, quedan más tiempo bajo el terreno y entonces se profundizan más, digamos, porque el tiempo y o espacio, el tiempo es igual a espacio, cuanto más profundo, más tiempo, eso está claro. Y entonces, si usted comienza a sacar agua de más de 500 a 1000 metros, ya la saca salina. Y entonces hay que ver si esa agua se podría utilizar potable. Ya les mencioné el caso de que en California, en el norte, aquí en el Valle de San Fernando, hay que desalinizar el agua, dependiendo del uso. Si el agua va a ser utilizada para irrigación o para potable, uso potable, hay que desalinizarla. Eso es otro costo. La desalinización es carísima porque el método de osmosis reversa es a alta presión y es realmente caro. En el Perú, creo yo, se está haciendo una planta desaladora en el sur, pero eso es por la minería. La minería obviamente debe tener dinero para proveerse de agua, ¿no? Hay una relación directa entre la explotación del agua y su profundidad y el costo asociado. Usted mencionó la profundidad como una variable primordial. ¿En qué variables inciden aparte de esta o cómo puede desarrollar más esta variable en el costo por metro cúbico de agua subterránea? Usted dijo que que el problema principal es la extracción o, bueno, el levantamiento del agua desde un nivel inferior debido a la cabeza de energía y lo que cuesta extraerla. Aparte de la profundidad, o la profundidad es la variable más importante a tomar en cuenta en el metro cúbico. Sí, obviamente, pero también la salinidad. No quiere usted extraer agua salada. Además, hay otra cosa. Dependiendo de la geomorfología, las aguas pueden ser más o menos saladas. Eso habría que estudiarlo localmente. En las ciencias de la Tierra existen dos ciencias fundamentales, que es la geología y la geomorfología. La geología son las rocas y la geomorfología es la forma del terreno. Y entonces la forma del terreno influye en cómo fluyen las aguas subsuperficiales, las superficiales y las subsuperficiales. Y depende cómo fluyen, con la lentitud o la rapidez que fluyan, pueden ser más o menos salinas. Y entonces hay que ver, siempre hay que preocuparse por el asunto de la salinidad. En el caso, por ejemplo, del Valle Central, aquí en California, hay bastante gente que está bombeando agua subterránea y luego están dejando las salmueras en el vecindario. Y eso está mal, eso no es sostenible. En mi opinión, eso debería legislarse en contra, o sea, no debería permitirse eso, porque están malogrando el ecosistema de la superficie, están haciendo islas saladas. Y eso está pasando en varias partes de California. El Valle Central de California es una riqueza nata, obsequiada por la naturaleza de California. Es un valle inmenso, ustedes lo deben conocer un poco de la geografía. Es un valle prácticamente un valle oblongo, o sea, alargado, que tiene aproximadamente unos 1.500 kilómetros, ¿ok? Y un ancho de unos 100, 200, no exactamente, no sé el número. Actualmente los estudios de la Universidad de Davis han demostrado que se está agotando el agua a una cantidad de 3 centímetros por año. 3 centímetros por año. ¿Eso es poco o es mucho? Considerando que es un gran volumen, porque es una gran área, es bastante, es bastante. El desarrollo del agua subterránea es un tema muy interesante desde el punto de vista político. Por ejemplo, el caso de Ojos Negros. En el año 70, el Valle de Ojos Negros, en Baja California, tenía humedales en la superficie. Eran tan grandes los humedales
que habían compañías, empresas que hacían turismo en unos botes, por decir, como una laguna. Entonces la gente venía y se paseaba en los botes y pagaba una cantidad, etcétera. A partir del año 70 se comenzó a bombear. Y hoy por hoy, el año 2020, la última vez que he recibido datos está como a menos 50 metros. Y entonces, cuando yo lo medí el año 2002, estaba a 45 metros. Luego ya desaparecieron varios usuarios porque no podían bombearlo y ahí ha quedado. El valle ahora está en decaimiento porque ya se secó el agua. Entonces, la pregunta es esta. Esa agua estaba a la superficie hace 50 años. Ahora está a 50 metros. ¿Había que bombearla o no? Esa es una buena pregunta, porque si no se bombeaba, se mantenía el humedal, todo el mundo estaba feliz, había estaba bonito el valle, había agua, porque el agua venía de abajo, había vegetación, ahora ya el valle es un desierto, está seco, porque el agua subterránea la bajaron 50 metros en 50 años. Entonces esa pregunta no se ha resuelto todavía. El agua subterránea es como una mina. Entonces, si usted la saca, se acaba. La mina de oro, si usted la saca, se acaba. En esa zona de Valle de Ojos Negros había una mina de oro. En el año 1870 se descubrió una mina de oro y corrieron los mexicanos que podían correr y los americanos también que podían correr porque está cerca, está aquí a 150 kilómetros. Porque el oro es oro, llama la atención, sobre todo en esa época, 1870. Y en 5 años, de 3 a 5 años, se acabaron todo el oro. Había poco, unas vetas muy, muy raras. Y entonces después el problema es, ¿y ahora qué hace la gente? Se regresa a donde llegaban. Y según yo no estuve allí, pero obviamente algunos se regresarían y otros decidieron quedarse. Y luego se desarrolló en esa forma, primero el pastoralismo y luego la irrigación y luego se explotó el agua subterránea y ahora están en desastre. Es una sucesión de desarrollos de diferente tipo, minería, luego pastoralismo, luego agricultura y ahora ya decaimiento social y económico. Explotación obviamente no sostenible. La explotación del oro no es sostenible. Usted saca todo el oro, se va y se acabó. La explotación del agua subterránea es intermedia, puede recuperarse, pero demora mucho tiempo. Nadie va a esperar 1000 años, 1500 años. El mismo caso, por ejemplo, y no estamos hablando del agua subterránea, pero viene relacionado, es la explotación de arenas en el Valle de Ojos Negros. Hace varios años se hizo un estudio sobre eso, en el que yo participé personalmente. ¿Cuánta arena llega cada 50 años? Esa arena hay que explotarla y luego parar. Ya no se puede explotar más arena porque no hay. Entonces hicimos ese cálculo, eso se llama tránsito de sedimentos, porque siempre bajan los sedimentos. Y continuando con el consumo, ha mencionado algunas poblaciones como California o el mismo Valle de Ojos Negros. Hablando de Lima, considerando que podría haber una posible intrusión salina, aunque usted me ha mencionado que el nivel de Lima es un poco sobre el nivel del mar, considerando que hay baja precipitación y que el consumo actual de agua de la matriz potable de Lima es más o menos el 40%, la extracción de agua subterránea es un reto que tiene la ciudad de Lima a futuro para poder afrontar este consumo que va creciendo y creciendo con la población. Es interesante referirnos a la historia en este caso. ¿Por qué está Lima allí? Pizarro, Francisco Pizarro estuvo en el Cusco, pero decidió no hacer su capital en el Cusco. Muchos dicen que era que no quería competir con los incas y tampoco totalmente pues destruir, porque el temperamento español no ha sido destruir. Si hubiera sido destruir, hubieran destruido el Alhambra y el Alcázar, y no lo hicieron. Entonces la tradición de ellos es conquistar, tal vez sí, pero destruir no. Entonces Pizarro dijo, no, aquí no voy a hacer mi capital del Perú, la voy a hacer en otra parte, buscó y encontró Lima. Todo el Perú estaba con población, la costa, la sierra y la selva, ya ustedes saben cómo, ¿no? Pero la costa y la sierra, sobre todo la sierra poblada. En la costa también había población. En la costa hay 51 ríos o corrientes, algunos más grandes como el río Santa, otros muy pequeños, pero son 51. Eso se ha documentado. Entonces, la población de la costa usaba los ríos. Claro, no había mucha. Se conoce, por ejemplo, los nativos de Lima son los que hicieron Pachacámac y hicieron varias otras ruinas. En Lima hay como 15 ruinas, eso la gente no conoce, pero hay como 15 ruinas completas. Por ejemplo, la que está en Miraflores, Pugiana, la Huaca Pugiana en Miraflores, Pachacámac, les digo,
creo que fue el ingeniero arquitecto Agurto, que tiene un libro de hace 40, 50 años sobre eso, que documenta 15 ruinas. Yo he visitado algunas. Eso refiere o revela la cantidad de asentamiento que había a la llegada de los españoles. Había una cultura en Lima. Por supuesto que en el Perú todas las culturas que habían a la llegada de los españoles estaban sometidas o subyugadas a la cultura inca, que era más fuerte en todo sentido, guerrero, cultural, etc. Y entonces ya los incas habían dominado por 100, 200 años desde, como se dicen, desde Pasto, Colombia, hasta Maule, Chile. Entonces, cuando ya llegaron los españoles, lo hicieron en Lima, porque se le ocurrió, me imagino, a Pizarro que era mejor. Lima tiene agua subterránea, claro, por supuesto, porque tiene un acuífero que es un acuífero de un conglomerado rocoso y allá hay bastante agua. Pero en los últimos, yo digo, 50 años se ha estado bombeando. Y yo he recibido unos datos específicos que se dice o se documenta que la parte más profunda de Lima, del agua subterránea, está ahora a 70 metros menos o menos 70 metros, en La Victoria. Ese artículo lo pueden ver en línea. Pueden buscar y encontrar si tienen suerte. Se está bombeando el agua subterránea y entonces eventualmente se acabará porque no se puede regenerar en forma rápida. Y allí la ciudad de Lima tendrá que verse con una situación de dónde van a sacar el agua. Y entonces en otras partes del mundo, como aquí en Los Ángeles, por ejemplo, se ha atinado a traer el agua de zonas cercanas, más o menos cercanas. Pero como los americanos tienen mucha necesidad y mucho dinero, recurso, la traen de distancias muy grandes. El caso, por ejemplo, del lago Mono, el Mono Lake, que está a 500 millas de Los Ángeles. Está en el norte, está a la altura de San Francisco. Y de ahí sacan ellos el agua para llevársela a Los Ángeles. Hay otros lagos de la vecindad que se han secado también. Entonces hay siempre un problema del agua y de dónde van a salir. Yo estimo, sin querer abrir polémica, que eventualmente el Perú tendrá que buscar agua, perdón, Lima, tendrá que buscar agua en la vecindad y entonces tendrá que pedírselo con permiso de los otros departamentos cercanos, que ustedes ya saben cuáles son Ancash, Pasco y Ica también. Pero Ica en la costa tiene poca agua, los iqueños están sufriendo con agua, pero en las sierras sí hay agua. En las montañas siempre llueve, por la cuestión del efecto, pues que como cuando el agua sube, se enfría y al enfriarse precipita. Entonces, en las montañas, en las vertientes, sí hay agua. En realidad, en el Perú hay agua. Lo que pasa es que la población se separa del agua. Si nosotros quisiéramos encontrar el agua, y esto es broma, por supuesto, lo único que tendríamos que hacer es mudar la capital a Pucallpa. Es broma, por supuesto. Y ahí hay agua, ¿no? O si no, nos vamos a la sierra y se divide la población entre Cajamarca y Puno, y ahí también hay agua, pero no lo vamos a hacer, porque políticamente es casi prácticamente imposible. Ya Lima se fundó, Lima está allí, en la capital, etc. Entonces lo que hay que hacer es traer el agua. Traer el agua, yo digo, tal vez reducir un poco, conservar un poco el agua. Les menciono, los americanos utilizan por diseño 200 galones por habitante por día. Cuando ellos hacen un diseño, por ejemplo, aquí en San Diego, habría que multiplicar 2 millones por tantos días al año por 200 galones. En Latinoamérica el valor es 150 a 200 litros. Quiere decir que los americanos hoy por hoy utilizan 4 veces más agua que el resto de América, por decir. Y lo cual es cierto. Ese dato es fehaciente. ¿Y por qué lo hacen? Porque siempre aquí se ha pensado que el recurso es infinito, pero no lo va a ser en un futuro. Se les va a comenzar a acabar y van a tener que cortar ese uso. Ahora, por ejemplo, se está estilando ya no hacer gras, porque el gras es de una zona subhúmeda y aquí es árido, aquí es semiárido. Aquí en realidad lo único que vive es el chaparral, porque el chaparral no es gras, el chaparral es un arbusto que se pone a dormir mientras no hay agua. Entonces nunca se muere, el chaparral no se muere. Se pone a dormitar, puede dormitar 5 años mientras no hay agua. Y eso es un sistema fisiológico del chaparral. Y entonces de esa manera se protege la naturaleza. Pero pasto no, aquí no hay pasto natural. Por eso yo digo que los campos de golf son antinaturales. A ver quién me va a discutir eso. Que los campos de golf son antinaturales, porque aquí en el oeste, ¿no? Ahora, en el este, por supuesto que está bien, porque eso no necesita irrigación, llueve solo.
pero en el oeste son antinaturales. Yo, por ejemplo, cuando me mudé aquí a esta casa, no le puse grasa. Adelante hay un parquecito y atrás hay digamos, concreto, la parte de digamos, un diseño, ¿no? Un diseño de landscape para no usar agua. Y yo no uso agua. En irrigación, digo, no uso agua en irrigación. Y también que ha mencionado acerca de las diferencias entre la costa, la sierra y la selva. ¿Qué diferencias podría usted acotar acerca del análisis de acuíferos o cómo es que se diferencia el procedimiento de estos a la hora de extraer el agua? En la costa, eso es una buena pregunta. Hubo un estudio del año 27, 1927, en California, que se lo encomendaron a un señor de servicio geológico. ¿Dónde está el agua subterránea? Queremos buscarla, encontrarla. Dinos dónde está. Y él determinó, después de muchas mediciones, que el promedio del agua subterránea, de la profundidad del agua subterránea en el oeste americano era 27 pies, o sea, 9 metros. El agua subterránea siempre está allí, solamente que cuando más árido el terreno, menos recarga y por lo tanto más profunda. O sea, ustedes saben muy bien que el oeste americano tiende a tener de todo, pero es generalmente árido. Tenemos Arizona, tenemos Utah, tenemos Nevada. En Nevada, por ejemplo, cuando se iba a hacer el silo para guardar el combustible nuclear, se demostró que el agua subterránea en la zona del silo iba a estar a 200 metros, porque no se quería que hubiera una interferencia entre el silo y el agua. Entonces, buscaban 200 metros de profundidad del agua. Como ustedes ven, el agua siempre está allí. Lo que pasa es que puede estar más profunda. Cuanto más húmedo el clima, más superficial esté el agua. Entonces, yo digo, sin haber hecho estudios, en realidad no, sí hemos hecho estudios. En la costa debe estar superficialmente porque está bajando de la sierra, pues. Si no está superficial es porque la están bombeando, porque el agua subterránea tiene una condición de frontera y que es que debe llegar al mar. No se puede salir del mar, no puede pasar por encima ni por debajo. Entonces, la condición de frontera estando allá abajo, el agua subterránea tiene que hacer una curva para llegar a la condición de frontera, pues. Y entonces, conforme se acerca más usted a la costa, más superficial debe estar el agua subterránea. Y eso está demostrado. En la sierra hay mucha agua porque llueve mucho en la sierra. Yo tuve un ejemplo hace poco, un ejemplo claro de esto. Estuve en Cajamarca y estuvimos en un sitio, no me acuerdo el nombre en este momento, paramos a comer, a almorzar, porque ya teníamos hambre. Y entonces yo, curioso, entré al campo y me encontré con un muchacho de 8 o 10 años, tendría 10 años. Ya estaba trabajando el campo ese muchacho, como es de estilo que se hace por allá, ¿no? Era, digamos, familia. Y entonces yo le pregunté, porque estaba yo ahí con un equipo del Banco Mundial para ver la parte del agua. Entonces, por curiosidad y a ver qué me respondía, le pregunté al muchacho, ¿cómo hacen para sacar el agua? ¿De dónde sacan el agua? Porque había dos respuestas. O esperaban que lloviera o irrigaban. Esperaba que él me dijera, señor, esperamos que llueva. O señor, estamos irrigando, aquí está el canal. Y no, me sorprendió completamente lo que me dijo. Completamente. Me miró como que no sabía yo lo que estaba hablando y me dijo, mire señor, aquí en este cerro hacemos un canalito de unos 30 centímetros y ahí comienza a llorar el agua y la conducimos. ¡Qué tremenda respuesta! Hacemos un canalito y comienza a llorar el agua y la conducimos. O sea que el agua subterránea estaba completamente casi superficial, casi en la superficie. En contraposición de eso, en la selva, no se necesita explotar el agua subterránea porque el agua superficial está además sobremanera por todos lados. Pero además en la selva el agua subterránea está tan superficial, debe haber allí mucha arcilla. Bueno, en fin, ya la parte ecológica habría que estudiarla con detalle y yo no la sé. Lo que sí sabemos es que en la selva hay mucha vegetación y hay suelos muy poco profundos. Entonces es un ecosistema especial, que es totalmente diferente, que ustedes lo saben muy bien, de la sierra o de la costa. Esa ventaja o digamos esa bondad tenemos en el Perú, que tenemos la costa que es árido, donde se asienta la población, donde teóricamente no llueve mucho, porque la lluvia es fastidiosa. La sierra donde es un poco fastidioso la lluvia, pero la gente se acostumbra y hay mucho nutriente en la sierra y muy buen nutriente que hace muy buena gente. Por eso es que los incas eran poderosos. Y luego en la selva, donde es al revés, en la selva hay muchísima agua, se pasó de la cantidad de agua y hay poco nutriente. Y no quiero insultar a nadie, pero poco nutriente significa gente que no es poderosa, que no tiene, que le falta o determinación o inteligencia o esto o lo otro. Y entonces por eso tenemos esa situación que el llamado desarrollo
no existe en la selva peruana. Si escuchamos por primera vez este tratamiento, pues que así sea. Tenemos artículos sobre eso. Hemos creado la idea de los 800 milímetros. Los 800 milímetros es el centro del espectro climático de precipitación. ¿Qué quiere decir eso? Que es en ese punto donde se conjuntan los óptimos de agua y de nutrientes. Y no se puede construir la biosfera sin agua y nutrientes. Nosotros somos 98% agua y 2% nutrientes. Y a la hora que nos morimos, si vamos a la incineración, el agua se evapora y los nutrientes quedan. Los nutrientes es la llamada ceniza. Entonces, los nutrientes son importantísimos y diversos. Cuando más diversidad de nutrientes, mejor es el ecosistema. Y nosotros estamos en el ecosistema. Somos fauna, parte del ecosistema. Y bueno, continuando con lo que ha mencionado con los tipos de suelos, también, ¿qué diferencia se encuentra entre el análisis de un acuífero no confinado y un acuífero confinado? Dado que el confinado tiene una capa permeable que no permite que el nivel freático suba y que tenga un límite superior. Son dos mecanismos totalmente diferentes, lo cual quiere decir que el análisis hidrogeológico también es diferente. Pues. Lo que sí le puedo decir, por ejemplo, es que hay subsidencia. Y la subsidencia del terreno es cuando se saca el agua. Y si usted la saca de un terreno arcilloso o limoso, pues hay subsidencia. Pero si la extracción del agua es de un terreno arenoso o gravoso, no hay subsidencia. El caso claro de México, la Ciudad de México se está hundiendo, continúa hundiéndose. Hace 50 años se vio que el hundimiento estaba relacionado con la extracción de agua subterránea y pararon en la extracción y el hundimiento se recuperó bastante. Según tengo entendido, el hundimiento continúa hoy por hoy, pero es mucho menos de lo que era antes cuando se bombeaba el agua subterránea. Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que son dos cosas diferentes que tienen efectos diferentes. El agua de los acuíferos confinados está más profunda y puede causar diferentes problemas que los que causa la explotación del agua superficial. Y continuando con el análisis más complejo o completo del agua subterránea, se necesita de otros análisis como un análisis hidrológico, ecológico, socioeconómico o incluso cultural e institucional para alcanzar esto que llamamos rendimiento sostenible. Sí, todo, ya les mencioné, son 8 ciencias, ya las mencioné ya, hay que ver todo, hasta la institucionalidad, la institucionalidad es el arte del gobierno. El gobierno opera mediante instituciones. Si el gobierno no tiene buenas instituciones, no opera bien. Es por eso que algunos países se desarrollan mejor que otros en la sociedad actual, contemporánea que vivimos, ¿no? El asunto, hay que preguntarse, y esto no es el tema, pero viene al caso, que la sostenibilidad está ligada con el desarrollo. Entonces, el desarrollo debe ser sostenible, debe tender a ser sostenible, porque hoy por hoy el desarrollo que tenemos no tiende o está todavía incipiente en tender a ser sostenible. Tenemos que llegar eventualmente, ojalá en 1 o 2 generaciones más, a un desarrollo sostenible, pero todavía no estamos allí. No estamos allí con el agua subterránea y no estamos allí con el resto del desarrollo. Ustedes saben muy bien que el año 87 se creó la idea del desarrollo sostenible. Lamentablemente esta idea de desarrollo sostenible no es abrazada, o sea, no es aceptada por algunos segmentos de la sociedad. No quiero decir qué porcentaje, depende de la cultura y del país. Hay países en los que se acepta más y otros en los que se acepta menos. Pero luego vendrán las nuevas generaciones, estarán más versadas en estos temas de sostenibilidad y serán ellos los que impulsarán el desarrollo sostenible a través de la sociedad. Pero digo que es desde la geología, podría decirse inclusive más allá de la geología, es desde el vulcanismo, que es el principio de la geología, hasta la institucionalidad y la ley. Las leyes, porque las leyes, el Estado son las leyes que hace. Las leyes al final, digamos, ¿no? Repito, vulcanismo, geología, geomorfología, hidrología, ecología, economía, sociología, porque la sociología es fundamental en la sociedad. Luego la institucionalidad y por último las leyes. Las leyes y la política. La política es el arte de esto es mío y no es tuyo. La lucha por la propiedad de las cosas. Esa es la política.
que la estamos viendo ustedes muy bien aquí en Estados Unidos hoy por hoy. No quiero mencionar el tema, pero ya ustedes lo ven todos los días en la televisión. De las noticias que llegan de los Estados Unidos no son hoy por hoy muy auguriosas. Entonces se podría decir que se comienza por un análisis científico de la situación y se termina con un análisis institucional, como usted ha mencionado. Totalmente. Yo les menciono a mis alumnos que si quisieron estudiar ingeniería porque no les gustaba la política, que como se dice en inglés, welcome to the real world. Todos los problemas devienen eventualmente en política. Y los ingenieros tienen que entrar a eso eventualmente. Yo no tengo un solo proyecto de los últimos 20, 25, 30, de los últimos 30 años que vengo haciendo estudios de este tipo, que no hayan devenido en política. Cuando estuve en Argentina, y no quiero mencionar muchos detalles, pero estuve en Argentina en un proyecto, pues me tuve que cuidar las espaldas, por si acaso, y no me pasó nada. Entonces, es política, ¿no? La última política es el daño a otros, porque piensas que te están erosionando tu propiedad. ¿Sí o no? Entonces, ese es el detalle. Todo eventualmente deviene política. La sociedad es una aglomeración de diferentes tipos de actividades de científicas, políticas, sociales, económicas, etcétera. Y todo está junto, todo está relacionado. No se puede separar. El gran varón Alexander von Humboldt, del cual yo me considero un discípulo, 200 años después, hacía eso. Él escribió su gran narrativa personal del viaje a las zonas equinocciales, que es una enciclopedia de 7 volúmenes, en los cuales él habló de todo, desde el vulcanismo hasta la política. Sería bueno regresar a leerlo. Y yo lo he leído 2 veces. Esa enciclopedia me demoró 2 años. Leerlo 2 veces. Y claro, hay que leerlo, como se dice, con un grano de sal, porque yo estimo que la tercera parte de lo que él dijo está errado. Pero ¿cómo es eso? Pero es que él estaba adelante. El que está adelante es el único que puede tener, digamos, la salvedad de estar errado, porque está viendo por primera vez. Los que vienen atrás ya no pueden estar errados. El de adelante sí. Y eso hizo Humboldt. Nos abrió el camino de la ciencia. Y eventualmente, es más, se dice que si no hubiera sido por Humboldt, Darwin no hubiera venido aquí a Latinoamérica, a Sudamérica, y todavía estaríamos ciegos al respecto de nuestro origen verdadero, porque Darwin emuló a Humboldt, que era muy respetado. Humboldt siendo alemán, 1800, y Darwin siendo inglés, 1831. Y luego Darwin desarrolló su teoría de la evolución, porque era médico, etcétera, etcétera, pero está demostrado que a Darwin no hubiera venido aquí a Latinoamérica si no hubiera sido tratando de emular lo que hizo Humboldt, que fue el que estuvo adelante. Aunque ahora les voy a decir que Humboldt no fue el primero, hubieron otros, pero de más pequeño nombre, digamos, que Humboldt. Humboldt es el grande. Muy buen comentario. Hablando de la calidad de agua obtenida de un acuífero, que ya hemos hablado bastante sobre eso, ¿se puede obtener una relación o qué relación podría haber que mientras más agua se extrae o bombea y por consecuencia se deprime el nivel freático, la calidad de esta decrece por contenido de sales o incluso otros minerales importantes que se encuentren en la roca subterránea? Las sales están disueltas y las sales se disuelven porque las sales son todas muy solubles, en los cuales la sal de cloruro es la más soluble de todas. Examinen ustedes la solubilidad de las sales, el cloruro de sodio es el más soluble. Es por eso que el cloruro de sodio permea o abunda en el océano. 85% del océano, de los sólidos del océano es cloruro de sodio y el otro 15% son las otras sales. ¿Y eso por qué? ¿Por qué el cloruro de sodio predomina? Porque es muy soluble. Es muy difícil sacar el cloruro de sodio del agua. Todas las otras sales, incluyendo las sales de calcio, eventualmente se sedimentan, se desaparecen porque el calcio forma parte de las llamadas conchas y todos los otros. Entonces, el cloruro de sodio, en mi opinión, es el único realmente desecho de la naturaleza. Y ese desecho se acumula en el mar ya por miles, millones de años, desde que comenzó todo. Antes no había agua. La pregunta es, ¿de dónde viene el agua? Para comenzar, porque estamos hablando de agua superficial y agua subterránea. Yo tengo una respuesta que, claro, no la he probado, no soy vulcanólogo,
El agua tenía que venir de la roca, porque hay rocas hidratadas, hay mucha roca, obviamente. Y entonces eso con el intemperismo, etcétera, con el tiempo, se fue desagregando, se fue juntando. Es increíble que haya tanta agua, pero la hay en el océano, ¿no? Hay billones o mil millones de kilómetros. Creo que son 15.000 kilómetros cúbicos, algo así, una cantidad tremenda, enorme. Pero la cantidad de sal en el océano es 3%, 3,5%. O sea que cada tonelada son 30 kilos. Y eso se acumuló a través del tiempo, pues. Porque cuando llega ya al mar es muy difícil que salga. Y el agua subterránea es parte de eso. Y como ya les dije, más profundo el agua subterránea, más sal tiene. Eso está demostrado por Chebotarev. Y al final todas esas aguas llegan al mar. Sí, o sea, la idea era saber si es que deprimiendo el nivel freático es más difícil extraer, pero también sería más difícil de tener agua potable o para el uso del consumo humano. Cuando más profunda el agua, más salina es. Pero eso, claro, tiene que Ajá. verse localmente, ¿no? Porque puede variar en la salinidad. Entonces, ese es el tema. Ya les demostré la parte de aquí en el Valle de San Fernando, que dijeron, queremos agua que está bien profunda para no comprometer el derecho de nadie, pero la sacaron y ahora tienen 5 o 6 desaladoras que operan 24 horas al día para desalar y para darle el agua potable a la población. Porque aquí en California, si tú quieres hacer desarrollo de casas, por ejemplo, un vecindario, tienes que proveerles el agua y como ya no hay agua, pues hay que extraerla. El caso, por ejemplo, del Valle de Campo, hicieron 200 casas hace varios años al este de aquí y tuvieron que bombear el agua subterránea y comenzaron a bombearla. Y entonces, si no se hace con cuidado, eventualmente pues abaten y van cayéndose hasta que al final se acaban. Pues. Claro que ese final puede ser 50 años, puede ser 100 años también. Ese es el asunto de la lentitud del agua subterránea. Nosotros hicimos un cálculo en Ojos Negros que si usted abatía el agua y esperara que se llenara, allí en Ojos Negros el cálculo que hicimos fue que 16 años, que en 16 años se recuperó, porque estos cálculos se pueden hacer. Tenemos un modelo sobre esto, además usted puede consultar los modelos establecidos para modelar justamente el bombeo, etcétera. Todo eso está establecido. Nosotros tenemos un modelo recientemente desarrollado en línea sobre el aprovechamiento del agua subterránea. Claro, es un modelo sencillo, pero modelo a pesar de todo. Digamos, el flujo del agua subterránea. Porque el flujo del agua subterránea puede ser una, dos o tres dimensiones. Generalmente el modelo se hace en dos dimensiones, aunque ahora ya se está haciendo en tres. Y entonces, modelar en dos dimensiones quiere decir utilizar la ecuación de difusión en dos dimensiones, en flujo en medio poroso. Y eso nomás se hace. Ahora nosotros, no quiero entrar en detalle aquí, pero resulta que hacer esa modelación es súper sencillo. Porque en la cuestión numérica, pues se equilibra todo, porque es una cuestión simétrica, se equilibra todo y lo único que usted está haciendo es hacer un promedio de todo. Eso lo pueden ver ustedes en lo que están interesados en la tesis que acaba de desarrollar una alumna mía sobre modelación en línea del agua subterránea, que lo hemos hecho con una ecuación aplicada, por ejemplo, en 100%, ¿no? Nodos, son 10.000 nodos, 100%, con una ecuación. Y por eso es rápido. El cálculo es rápido porque no hay complicaciones en el cálculo mismo. Es fabulosa realmente la capacidad que se puede hacer con el cálculo numérico, si se conoce pues la mecánica, ¿no? Hay que conocer la mecánica y la parte numérica también. Bueno. Sí, gracias. Usted menciona en sus artículos un análisis cibernético y toma en cuenta la percolación profunda como una de las variables dentro del análisis hidrológico. Mi pregunta es que si vale la pena el análisis de la misma, en la medida en que si es que debería de medirse o no, a pesar de que representa una porción pequeña de la precipitación que dijo que era del 1 al 5% con un promedio de 2. Los rusos creo que fueron los primeros en inventar y medir la percolación profunda. Exactamente cómo lo hicieron, no sé, pero si ustedes consultan los dos libros, que es el año 78, el World Water Balance, que es un muy buen libro, y el año 79, Water Resources of the Future, de Leibovich, ahí mencionan ellos esos números. Ellos dicen que en promedio, 1,5 a 2% en promedio, que puede variar de 0 a 5, pero que en promedio global, ahora, ¿cómo obtuvieron ellos ese promedio global? Pues es muy interesante no hacer esa disquisición, pero lo publicaron y yo no tengo ninguna razón para discutirles ese tema porque yo nunca lo he medido. Si quisiera discutirles el tema, lo mediría. Lo aceptamos como tal. Yo tengo entendido que los americanos no han llegado a ese nivel de medir o evaluar la percolación profunda. La percolación profunda está definida por la percolación que llega al agua subterránea y no aparece en el flujo superficial. Porque ya les dije,
el agua subterránea es muy interesante. Percola verticalmente, pero cuando llega al nivel freático cambia 90 grados, 90, 91 grados. Tiene que ser más de 90 porque si no se queda estática. Pero si ves 90, 90.5 ya se comienza a mover aguas abajo y le puede demorar 5, 10, 15 años en llegar a donde debe llegar, que es al flujo de base, pero sí llega. Además, como es todo un continuum, este valor se puede demorar 15 años, pero al principio ya hay otro valor que estuvo haciendo los 15 años, por ejemplo, por lo tanto llega. Entonces, la explotación del agua subterránea hoy por hoy se hace en función de la conservación del flujo de base. Eso lo dijeron por primera vez un estudio americano que se hizo en Pensilvania, creo, yo lo tengo, el año 2004, y que lo tengo referido en mis artículos, que dijeron, estamos estudiando el flujo de base. Si usted quiere bombear el agua subterránea, primero estudie el flujo de base en la localidad. Haga una línea de base. El flujo de base es tal, comienza a bombear. En el momento en que el agua subterránea comienza a afectar el flujo de base, generalmente a disminuirlo, por supuesto, entonces usted tiene que parar, decir, mire, aquí ya estamos afectando, ¿cuánto queremos afectar? Y eso puede hacerse con estudios de frecuencia también, como lo hemos hecho, como lo hemos escrito en algunos de mis artículos y también referido al estudio de Pensilvania. Entonces, el flujo de base es importante. El flujo de base es la manera de evaluar la sostenibilidad del agua subterránea. Quiere decir entonces que se enfatiza que hay una conexión total entre el agua subterránea y el flujo de base. El flujo de base es superficial. Y entonces les aumento una historia mía. Tenemos varias historias. El año 97 publiqué o traté de publicar un artículo sobre el límite entre el agua superficial y el agua subterránea, que se llama los cálculos del flujo de base. Y hay una ecuación que se llama la ecuación de Rorabaugh del año 63, que hace este cálculo en una forma bastante determinística y bastante bien. Es más, es la única fórmula que existe sobre ese tema, sobre la fórmula teórica del llorado, digamos, del flujo de base. Entonces hicimos ese cálculo y lo mandamos a publicación en una revista europea. Y la revista europea, como el tema era agua subterránea, digamos, relación del agua subterránea con el flujo superficial, como el título principal era agua subterránea, se lo llevaron lo enviaron a unos hidrogeólogos. Y como los hidrogeólogos, disculpen que hable así un poco fuerte, pero saben muy bien la hidrogeología, pero saben muy poco de agua superficial por entrenamiento. Y entonces los hidrogeólogos no entendieron lo que yo estaba hablando. No entendieron y me rechazaron el artículo. Me dijeron, no, este no sirve. Y como ustedes ven, cuando usted elabora sobre temas que están en el límite, como que estaba yo haciendo eso, se encuentra con la dificultad que nadie lo puede revisar. Nadie lo puede revisar, no hay expertos que revisen su tema. Me pasó igual en el caso del Pantanal cuando hicimos un artículo sobre biogeografía y se demoraron 2 años en revisarlo. Y al año que yo le pregunté al editor qué pasó, me dice, Ponce, lo que pasa es que no tenemos, lo mandamos a fulanito y me lo rechaza diciendo que no tiene experiencia en ese tema. O sea que ese tema tuyo es nuevo, pero dame unos meses más con paciencia y al final me lo aceptaron ese artículo sobre la biogeografía, los sistemas ecológicos del Pantanal del Mato Grosso, publicación. Fue la primera vez que yo entré en la biogeografía, que está muy relacionada con la ecología. Y desde ese momento, del año 92, venimos trabajando con eso. Y últimamente hemos trabajado con la relación entre la vegetación superficial y el agua subterránea. Ese tema también está en the fringes, como dicen los americanos, en el centro entre un tema y otro, porque no es ni agua subterránea ni es vegetación. Es los dos en el centro. Entonces es en la interdisciplina donde está el futuro de la ciencia. El futuro y el principio, porque Humboldt ya el año 1805 lo había dicho. Solamente que Humboldt no podía saber, porque no se puede ver el futuro, lo que iba a pasar en los siguientes 200 años. ¿Y qué pasó? Se disciplinó en la sociedad. O sea, se hizo disciplina, se hizo física, química, biología, etcétera, etcétera. Y todo el mundo entró en su hueco y no salió por 200 años, hasta que en las postrimerías del siglo XX hay gente como yo y otras personas, por supuesto, que comenzaron ya a ver la interdisciplina. La interdisciplina es difícil, pero no es imposible. Solamente que hay que tener un poco de humildad y llegar a un momento en que dices, bueno, aquí ya que entren los expertos, porque ustedes saben que ¿cómo se define un político? ¿Cómo se debe definir un político? Es un señor que maneja expertos, porque el político no sabe nada, por definición. Entonces, el político cuando quiere hacer algo tiene que llamar a los expertos, a ver, usted y opinar, que opinen y que él tome la decisión. Y cuando el político es bueno, pues toma buenas decisiones porque está basada en la experiencia. Y cuando el político es malo, toma sus propias decisiones basadas en su guts, como dicen los americanos. No traduzco bien la palabra. El gut quiere decir aquí, lo tengo aquí abajo, es lo que siento yo
por educación, por cultura. Y eso no está bien porque generalmente los GATS no reflejan la ciencia, pues. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Estados Unidos en este momento? No quiero entrar en detalles. Continuando con lo que mencionó acerca del flujo de base, usted lo sobredefine como U. eh, ¿Cómo es que el coeficiente de recarga, que es el flujo de base entre la precipitación, puede brindar una mejor imagen de cómo se comporta el flujo de base y cuánto es que uno puede extraer de ese sistema que está analizando? Tenemos un calculador que hace poco lo hemos hecho, hace 6 meses, porque anteriormente a nuestro calculador, calcular la recarga era un hit en miss. En inglés quiere decir, a veces me sale, a veces no me sale, porque había unos huecos en el cálculo. Pero a partir del tratamiento de Leibovich, el tratamiento cibernético del ciclo hidrológico, que está basado en el concepto de wetting, en inglés, humedecimiento en español, y tenemos varios artículos sobre eso, se vio pues que se podía hacer el cálculo más claramente, un cálculo más preciso. Y entonces nosotros ya hemos implementado ese cálculo en un calculador que los invito para que ustedes lo vean, en el cual calculamos el coeficiente de recarga. Y decimos en ese artículo y otros que cuando todo el flujo de agua subterránea está comprometido, lo que es el caso de la mayor parte del oeste americano, de los Estados Unidos, pues lo único que habría decir, lo único defendible es usar el agua que llueve localmente. Y eso depende de la cuenca, porque si la cuenca es grande, llueve mucha agua, porque llueve sobre el área. Pero si la cuenca es pequeña, es poca el área que llueve. Generalmente, ya les dije, el coeficiente de recarga varía entre 0 y 5%. Hay un estudio que dijo eso, justamente, que habían estudiado el oeste americano para el coeficiente de recarga. Y yo estoy seguro que no lo hicieron con el método de Leibovich, pero llegaron a ese cálculo, 0 a 5%. La verdad es que en una zona muy árida, el coeficiente de recarga es 0. Y una zona muy húmeda, el coeficiente de recarga puede ser 50, 60%. Por ejemplo, en el Amazonas, y no se necesita porque hay mucha agua. ¿Para qué estudiar recarga en el Amazonas cuando no es necesario explotarla? Entonces, la explotación del agua subterránea se hace en la zona seca del espectro, de 0 a 800 milímetros, y más de 0 a 400 milímetros. Y generalmente, como es poca recarga, se tiende a sobreexplotar. Esa es la disyuntiva de la naturaleza, que donde nos dio poca recarga es donde se necesita más. Imagínense que fuéramos al Amazonas a querer estudiar la recarga. Solamente lo vamos a usar en la costa, o en las zonas semiáridas, y allí va a ser bajo se conoce eso, tenemos estudios sobre eso a propósito, sobre el coeficiente de recarga, que los hicimos con el método antiguo, o referimos lo que habían hecho otras personas. Ahora, con el método de Leibovich, va a ser mucho más preciso el cálculo. Sí, ingeniero, parece que David se desconectó. Tal vez habría que esperar un momento. Sí, por supuesto, por En ese supuesto. caso, tal vez podría aprovechar usted para absolver una consulta que le hicieron en el chat. A ver, dice, de parte de Julio Montenegro Gambini, doctor Ponce, en relación con la hidrología del suelo, ¿cuál es su opinión sobre la importancia de las propiedades hidrodinámicas de la zona no saturada? Su interacción con los acuíferos y la superficie en ciertos casos juega un rol que es necesario de estudiar. Repite, por favor, la pregunta. A ver, dice, en relación con la hidrología del suelo, Del suelo. ¿cuál es su opinión Se sobre la está importancia? refiriendo seguramente a la zona no saturada. Sí, sí. Ya. Dice, ¿cuál es su opinión sobre la importancia de las propiedades hidrodinámicas de la zona no saturada y la interacción con los acuíferos y la superficie y si la superficie en ciertos casos juega un rol que es necesario para estudiar? Si la superficie en ciertos casos fuera ¿qué? Un rol para estudiar. O sea, Un rol para estudiar. Julio, mi amigo Julio Montenegro, que en este momento creo que está en Bélgica, ¿no, Julio? Bueno, él no, creo que no puede hablar. Bueno, porque si está quiere le picado. puedo habilitar el audio. Ahí está. No, no, no te preocupes. Voy a tratar de responder la pregunta. Es una pregunta sumamente técnica. Y yo le voy a, digamos, hacer la salvedad en este momento, que en la práctica, y yo tengo práctica en eso, que hay preguntas académicas y preguntas de práctica. Y claro, Julio, como está en la academia, ha hecho una pregunta generalmente académica. El flujo no saturado es un flujo que se trata generalmente en la academia. Yo creo, ojalá no esté equivocado, que en la cuestión práctica de los consultores se utiliza bastante poco comparado con el flujo saturado. De cualquier manera, el flujo no saturado es mucho más complicado.
que el flujo saturado, obviamente. Y entonces, en este momento yo le voy a decir con toda franqueza que yo no he entrado en el modelamiento del flujo no saturado. Lo que sí le digo es que lo que conoce todo el mundo, que la capilaridad influye mucho en ese flujo y la capilaridad depende del tamaño del grano, pues. Entonces, la capilaridad, la altura de capilaridad que determina el flujo no saturado puede variar entre, hemos hecho cálculos con ecuaciones que existen, entre pues, milímetros o 20, 30 milímetros y puede ser hasta 3 o 4 metros, dependiendo del tamaño del grano, pues si es limo, digo arcilla, limo, arena. Y es la capilaridad, o sea, la profundidad de capilaridad, la que determina si las plantas pueden sobrevivir. Porque las plantas se alimentan generalmente de la zona capilar. Porque no pueden llegar hasta fondo porque se ahogan las raíces. Y entonces buscan la zona capilar. Y entonces hay eso, les puedo decir, que las plantas saben dónde está la zona capilar grande. Por experiencia, si ustedes dicen que las plantas no tienen boca, yo les digo que no, que están equivocados. Las plantas se comunican entre ellas. ¿Cómo? No sé, pero se comunican. Y ellos saben dónde está el agua. Porque si no supieran ya se hubieran muerto. Está claro, ¿no? Y entonces nos ha tocado ver eso en muchas oportunidades, que las plantas saben dónde está el agua y cómo llegar a ella. Les pongo un ejemplo clarísimo y que es un ejemplo muy interesante. Hace 2, 3 años visitamos el Valle de Guadalupe, en Baja California, y allí se trataba de hacer un video sobre cómo explotan o cómo usan la irrigación en el valle. Y entonces examinamos ese tema y vimos, hablé con un enólogo, el enólogo de la zona, de la compañía esta que se llama Barón Balché, que es una de las más grandes, más reputadas que hay allá, de más reputación. Me mostró las zonas irrigadas, muy bonitas, excelentes para tomar foto, todo verdecito. Y luego me mostró las zonas no irrigadas. Y ahí entonces yo le pregunté y le dije, ¿y esto qué? No, me dice, doctor, las zonas irrigadas tienen una raíz de, por decir, 1 metro más o menos, porque siempre le estamos poniendo agua. Y entonces esas plantas están engreídas y ya saben que yo les voy a meter el agua, les voy a dar el agua. ¿Ya para qué me esfuerzo? Pues, ¿no? Entonces esas plantas, como son medias ociosas, no son vitales, no tienen mucho vigor. Además, las otras plantas, las que no reciben agua, están por su cuenta y tienen que irse mucho más abajo. Entonces, la profundidad de enraizamiento de las plantas no irrigadas puede ser 2 a 3 veces mayor. Por lo tanto, tienen más acceso a mayor diversidad de nutrientes. Y de ahí es donde viene la calidad del vino. Entonces, el vino irrigado se vende por 10 a 20 dólares. Y el vino no irrigado se vende por 60 a 80 dólares por botella. O sea, ya ustedes ven cómo el aspecto que está mencionando el ingeniero Montenegro es importante. La parte de la zona no, digamos, no saturada. Pero, como le digo, al respecto del detalle de la modelación, no le puedo contestar porque no lo he hecho ese tipo de trabajo. Doctor Ponce, le saluda Julio Montenegro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Sí, mi pregunta iba más al interés que tenía porque en ciertos puntos en la irrigación, ¿no? En el diseño de sistemas de riego, sobre todo en la parte del diseño agronómico, algunas veces se requiere de una comprensión un poco más clara de lo que es la zona no saturada. Entonces, por ahí iba mi pregunta porque en Perú, bueno, ya en el pregrado, ¿no? Por ejemplo, en los cursos de irrigación, ¿no? Yo he dictado cursos de irrigación a nivel de pregrado y ahí como que no, ni en posgrado tampoco se tiene ese concepto claro de lo que es la zona no saturada, ¿no? Y justamente por lo que usted comenta, ¿no? Es un tema que todavía no es muy entendido en el caso del Perú, pero ¿qué estudios o qué punto de partida podría haber, ¿no? En el caso, para lograr una mejor comprensión que sea de ayuda, no tanto como modelización, sino como para entenderlo mejor, ¿no? Porque a veces eso queda en el aire ese concepto de la zona no saturada, ¿no? Ni siquiera lo conocen en realidad en Perú. Sí, no, yo le estoy diciendo, ya le dije hace un rato que eso es un tema esotérico, que es académico. Y hay un divorcio, lamentablemente. Hay un divorcio, es como si hubiera como si usted pasara de blanco a negro entre la práctica profesional, y tú lo sabes muy bien, y la academia. La academia tiene que estar adelante, inventando.
pero lo que viene atrás no es necesario inventar. Hace poco estuve en Bolivia y conversé con un amigo de muchos años y me dijo, nosotros no inventamos, me dijo. En la consultoría no se inventa porque es muy caro. Es más, lo que ustedes inventan, eventualmente nosotros lo utilizamos, me dijo, así claramente. Y me confirmó lo que yo ya sabía, por supuesto, me lo han dicho varias personas. En la consultoría no se inventa. Donde se inventa es en la academia, los profesores, los alumnos que están haciendo maestrías y doctorados. Eventualmente, el uso después de 10, 20 años se usará. Y te digo con toda certeza, porque yo tengo varios papers que ya tienen casi 40, 50 años y que todavía no han sido leídos por la mayoría de las personas. ¿Es cierto eso? Sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Demorará tiempo para que pase. Es cuestión de Sí, suerte también. Yo creo que es bastante suerte eso. sí. Yo Por tengo un par ahora de todavía artículos ese que concepto es esotérico, como dicen, ¿no? Es también, y esotérico. otra cosa, también depende de la dificultad del tema. Cuanto más ecuaciones en el paper, menos se lee. Yo tengo un par de artículos que en forma graciosa digo que ni yo los puedo leer ya. Ya me olvidé de lo que he escrito hace 50 años. Y no quiero tomarme el trabajo de volver a rehacerlo. Digamos que ya estoy viejo ya. Entonces, como si el autor no puede leer los artículos, ¿va a pensar usted que otra persona lo va a leer? Así es, o sea que No, la para transmisión del nada. conocimiento es difícil, pero hay que hacerlo. Los que estamos adelante en la ciencia tenemos que continuar haciéndolo. Desafortunadamente ya mi tiempo, ustedes saben muy bien que llega a un fin y entonces al ingeniero Montenegro y a las otras personas que nos siguen, pues ellos ya sabrán, digamos, tomar la batuta y continuar con este trabajo, que es el trabajo de la investigación y el descubrimiento de cómo funcionan las cosas. Entonces, con eso les digo que la parte de flujo no saturado está en, no quiero decir en pañales, pero está en comienzos, es incipiente y demorará mucho, bastante tiempo para que llegue a la práctica. Actualmente la práctica es la práctica de MATLAB. Todo el mundo sabe MATLAB. A pesar de que el flujo de la modelación de agua subterránea es un arte. 90% arte, 10% ciencia. ¿Y por qué lo digo yo así? No es por decirle que están mal. Lo que pasa es que una modelación consiste de por lo menos 2, sino 3 componentes. Uno es lo que se llama the interior points, los puntos interiores, que es lo que yo les dije que resolvimos con una ecuación muy sencilla. Y otra es la condición de frontera. La condición de frontera es importantísima porque ustedes saben muy bien por cálculo que una ecuación no se resuelve solamente por los puntos interiores, sino también por la condición de frontera. Los puntos interiores sería una ecuación característica, pero ya la condición de frontera influye, pues determina la solución. Y para establecer la condición de frontera en el flujo de agua subterránea es muy difícil. Tendría usted que tener mediciones a diestra y a siniestra, que casi nadie las tiene. Entonces, es siempre un arte. Pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es hacerlo, hay que hacerlo, porque del modelaje se aprende. Poco, mucho, bastante, no importa, pero siempre se aprende. Yo he hecho mucho modelaje en toda mi carrera profesional, 50 años, y siempre estoy aprendiendo. La famosa curva S, que tú lo sabes, Julio, muy bien, es mi curva. Yo no sabía nada de eso y Sí. aprendí haciendo el modelo. Y luego, ya creo que para terminar, ya nos pasamos, se lo mostré a mi profesor, cuyo nombre no quiero mencionar, y él, como se dice en inglés, he dismissed it, o sea, lo puso a un lado. Y lo único que me respondió es, Ponce, ese tema no conozco. Si mi profesor no conocía, era un invento nuevo, ¿no es cierto? Y luego, hasta 50, 40 años después, todavía estamos viendo que el tema no es ampliamente reconocido, pues. ¿Alguna otra pregunta, por si acaso? Ya debemos terminar en unos, dijimos que era, ya nos pasamos la hora. Yo creo que ya debemos, apenas se reconecte, pues cerramos. ¿Alguna otra pregunta que esté en el chat? Sí, de parte de Darwin Mena. Que puede tomar la palabra, si él desea. Darwin Mena, nuestro colega de Colombia. Buenos días, Darwin, ¿cómo estás? Muy bien, doctor Ponce. Muy interesante y muchísimas gracias por compartir con nosotros ese gran conocimiento en este tema. La pregunta que tengo al respecto es, por ejemplo, en el caso de Colombia, actualmente hay una controversia muy grande porque se ha introducido y se ha aprobado por parte del gobierno la aplicación de la técnica del fracking para la explotación, extracción de hidrocarburos. Entonces, al parecer no hay mucho conocimiento sobre cuáles son los impactos que genera esta técnica sobre las aguas subterráneas, ¿sí? Sobre
tanto la calidad como la cantidad del agua en los acuíferos. Entonces quiero preguntarle que cuál es su percepción al respecto. Mire, yo el año 90 hice un viraje de desarrollismo a ambientalismo, porque me di cuenta que por ahí iba el tema. Como bien lo dijo Maquiavelo, hay que estar con los tiempos. Entonces comencé digamos, mi afición y profesionalismo en el ambientalismo. Han pasado 30 años y yo veo que cuanto más viejo estoy, más ambientalista me pongo, me he convertido. Me califico así. Entonces, para mí el fracking es negativo, totalmente negativo, porque está sacando agua del terreno que está salada, profunda, y luego la está sacando con el fin de explotar los hidrocarburos, que ustedes saben muy bien que ya no está bien, que no deberíamos estar haciendo eso, deberíamos estar haciendo otras cosas que son más sostenibles. Entonces yo, personalmente, como persona individual, estoy opuesto al fracking. Pero ¿qué pasa? La gente tiene que comer y hay empleo. Y entonces en este momento, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay empleo en el fracking. Hay empleo en varias partes, sobre todo ahora estamos en el COVID, ¿no? Entonces no es políticamente conveniente que los políticos hablen mal del fracking, porque entonces la gente que está buscando su vivencia no va a votar por ellos. Y ustedes saben, los políticos tienen que convencer a la gente que voten por ellos. Ustedes van a votar por mí. Después que ya votaron y que fue elegido, ya es otro cuento, ¿correcto? Pero por lo tanto es así. Por ejemplo, el presidente Biden, o Biden, yo le llamo Biden, hace poco se ha puesto a favor del fracking, porque él sabe muy bien que si él se pone en contra, asusta a mucha gente y puede perder digamos, perder su voto, o sea, perder el voto de la gente. Entonces, eso es ya una cuestión política. Como les digo, yo personalmente estoy opuesto al fracking porque no es la manera de resolver el problema actual que tenemos. Desde hace 120 años estamos envueltos en una situación que es insostenible. Y ese es el uso masivo del combustible fósil para mejorar nuestra supuesta calidad de vida. ¿Cuál es mi supuesta calidad de vida? Que yo me puedo ir al Perú mañana o a Colombia y a Colombia llego en 5 horas, al Perú en 6 horas. ¿Pero cómo llego? ¿Por magia? No. Llego porque me subo a un avión y el avión me lleva y ese avión está consumiendo ingentes cantidades de gasolina que es fósil. Esa gasolina, esa energía que fue acumulada en el terreno por 300 millones de años por la naturaleza. Es la vegetación antigua, porque es así, viene la naturaleza, viene la lluvia, lo oculta todo, altas presiones, etcétera, se forman los hidrocarburos, eso está conocido. O sea, esa es la historia antigua que nosotros hemos venido ya hace 120 años desenterrándola para poder propiciar nuestra supuesta calidad de vida. Yo digo supuesta porque en realidad no es. Al final resulta que usted tiene calentamiento global que produce huracanes, produce incendios. Ustedes saben que los incendios en California este año han sido 2 o 3 veces peores que el año pasado, que fue el peor también. Se está haciendo cada vez peor. Yo vivo aquí en un sitio donde me puedo incendiar en cualquier momento. Todavía no me he incendiado porque tengo suerte, pero puede ser mañana, puede ser el próximo año. Y espero que no me agarre, digamos, de sorpresa. Pero hay gente que ha muerto en esos últimos incendios. Creo que 15 a 20 personas porque ha habido bastante cuidado en, digamos, mostrarles el camino para salir. Tengo una amiga que tuvo que salir por 2 semanas de su casa, allí en el norte. Y entonces todo esto está relacionado. Luego vienen el aumento del nivel del mar, que afecta a personas que están muy bajos, ¿no? Con el aumento del nivel del mar, lo que va a pasar, por ejemplo, el caso de Luisiana, no de Luisiana, sino de New Orleans. New Orleans se siente en este momento a medio pie, encima del nivel del mar. O sea que si el mar sube un pie, New Orleans está por debajo del nivel del mar. Que claro, se defienden, tienen paredes de concreto, etcétera. Pero luego viene otro huracán más grande, con una ola de esa que se llama surge, una ola producida por el viento del huracán, y se destruye, se tira abajo, como pasó en el caso de Katrina en el año 2005. Se volteó el muro de concreto. Se volteó porque hubo un momento para voltearlo, una fuerza que lo volteaba. Y murieron 1.200 personas. Va a continuar pasando. Vemos entonces que el efecto de nuestro desarrollo
causa problemas serios de varios tipos. Entonces, tenemos nosotros que en el futuro, la generación de ustedes tienen que inventar, reinventar, esa es la palabra actual, reinventar el desarrollo. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, la verdad no sé. Se dice que los americanos, digamos que el desarrollo es el oeste. Y yo voy un poco cínico, porque siempre hay cierto cinismo, ¿no? Que en realidad los verdaderos culpables, los últimos que llegaron al lugar del robo, fueron los chinos. ¿Cómo es eso? El lugar del robo donde se cometió el acto. ¿Por qué? Porque los chinos hasta el año 70 estaban subdesarrollados. Y ahí comenzaron a desarrollarse después que Mao Zedong falleció. Por X motivos que no vine al caso, no conozco el detalle. Y en los últimos 50 años se han colocado, gracias a su tesón y cantidad de chinos, se han colocado a nivel mundial, mirando al mismo nivel a los Estados Unidos, a los americanos. Ustedes ya lo saben muy bien. Casi todo se produce ahora en la China, toda la industria. Y entonces mucha gente, los chinos son 1.5 mil millones, mucha gente accedió repentinamente a la clase media. Y todo aquel que accede a la clase media se compra un auto. Eso está claro. Entonces los chinos comenzaron a producir autos ya hace 30 años y ahora pues hay más autos en la China que en Estados Unidos. Tiene que haber, porque los Estados Unidos tienen 300 millones y los chinos tienen 1.500, 5 veces más. Exactamente cuántos, pero por lo menos la misma cantidad ya. Y continúa aumentando, aumentando, aumentando. Hace 20 años los carros chinos eran raros, ahora están por todos lados. Entonces, los chinos fueron los últimos que llegaron al lugar del robo. O sea, si la policía llegó tarde, los chinos son los únicos que estaban ahí. ¿Me entienden? Es cínico la visión, pero es verdad. O sea, los automóviles han ido aumentando a partir de 1903, que Henry Ford inventó el modelo T, 1903. Ahora estamos en 2020, 117 años después, y la cantidad de automóviles hoy por hoy es aproximada a 1.2 mil millones. ¿Sí? ¿1.000 millones? Sí. O sea, billones en inglés. En español no es lo mismo. 1.000 millones. 1.2 a 1.3 mil millones de autos. Y cada auto, y con esto le voy a pedir ya a David que cerremos, él va a cerrar, y cada auto respira, por decir combuste, 2.7 veces más que una persona. Pero ¿cómo y eso qué? Lo hemos calculado, lo hemos calculado. Tenemos un artículo sobre eso. O sea que si usted se pone a calcular el equivalente humano a nivel mundial, no somos 7.6 mil millones, sino aproximadamente 25 mil millones, porque cada carro respira 3 veces más que una persona. Pero ¿y ese cálculo cómo se hace? Bueno, miren el cálculo, pues a mí me tomó 10 años hacer ese cálculo, porque se conjunta la parte mecánica con la parte biológica. Y ahí viene ahí está el kit del asunto. Lo mecánico es un par de fierros, como un carro. Y el biológico, eso somos yo, tú, ya sabemos qué somos. La biología no la entendemos. La mecánica sí, casi toda, casi toda. Así hemos ido a la luna, con mecánica. Pero últimamente la respuesta está en la biología. Sí, ya para concluir y para tener un cierre del tema, hemos hablado de la sostenibilidad del agua subterránea y cómo se relacionan con los acuíferos. ¿Podría darnos un comentario final de cómo es que un sistema agotado puede tener impactos no solo en la vida humana, sino en toda la biosfera y en la hidrosfera, y cómo esta sostenibilidad se relaciona con un desarrollo sostenible cultural y social completo? Bueno, hay dos maneras de ver el agua subterránea, extremas. La primera es no explotarla, porque toda va a salir eventualmente. Y la segunda es explotarla toda, acabarla y mudarnos a otro lugar. Son dos posiciones, una totalmente conservadora y la otra totalmente desarrollista. Y yo estimo que hoy por hoy no podemos ponernos en ninguna de las dos posiciones. Si nos ponemos en la posición conservadora, eliminamos toda la industria de explotación del agua subterránea. Y eso es políticamente no factible. Si nos ponemos al otro lado de la explotación completa, eliminamos no solamente el agua subterránea, sino la naturaleza asociada con él, la ecología, etc. Por ejemplo, les pongo un caso. En el condado de San Diego, al este, hay un árbol que tiene aproximadamente 500 años y un grosor circunferencia de 7 metros y medio, que lo hemos documentado. Es el árbol, en mi concepto, no tal vez el más grueso, pero uno de los más gruesos, porque en el norte de California hay árboles bien gruesos, que entra un carro por el centro, etc. Pero este es un árbol súper grueso para estar en un desierto. ¿Cómo es que este árbol
que tiene, ya repito, 7.5 metros de circunferencia, diámetro 2,5 metros más o menos, puede estar en esa zona donde aparentemente no hay agua. Los árboles más gruesos son porque hay agua, porque el árbol toma agua. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esta disyuntiva? Y la respuesta es que sí hay agua, pero es agua subterránea, que viene de un cerro que está en la vecindad. Y entonces, lo que ha pasado es que hace varios años se pretendió bombear el agua del vecindario. Y entonces nosotros defendimos al árbol diciendo, se va a tirar usted el árbol. Por lo menos mida para que el árbol no se dañe, porque ese árbol es una joya. Nosotros no debemos estar en este mundo para eliminar un árbol que tiene 500 años. Pues. Nuestra generación eliminó el árbol y las otras 40 generaciones no les pedimos permiso si habían que eliminar o no el árbol. ¿Ven esa pregunta? Es una cuestión ética, de ética ambiental. Y entonces, el otro ejemplo es el caso de Oaxaca. En Oaxaca existe el árbol del tule, que ustedes lo conocen bastante, lo deben conocer o han escuchado hablar o hagan un Google, ¿no? Ese árbol del tule supuestamente es el más grande de la Tierra, grueso, perdón, más grande, no en volumen, sino en grosor. Tiene 40 metros de circunferencia. 40, tengo una foto sobre eso. Y es un desierto. Oaxaca es un desierto. Bueno, un semidesierto. Oaxaca debe estar en los 700, 600, semiárido, es semiárido. De 400 a 800 es semiárido. Entonces, Oaxaca es un desierto semiárido. No debería estar ese árbol allí. Simplemente, porque ese árbol necesita mucha agua. 40 metros de circunferencia, imagínense. Hay fotos de eso. Busquen el árbol más grueso del mundo y se van a encontrar con una foto en Google. ¿Por qué está ese árbol allí? Nosotros hemos estudiado ese tema, pues porque trabajamos en eso. Hay 2 cerros altos al costado del árbol. El árbol está en un vallecito de unos 2, 3 kilómetros y hay 2 cerros altos. ¿De dónde creen que viene el agua? El agua viene por un caño, como un tubo, de los 2 cerros hacia la raíz y agarra justamente en el centro del árbol. Ese árbol está favorecido por tener mucha agua y por eso es que está muy grueso. Y según dicen, lo que han estudiado este tema, es más de 2000 años de antigüedad. Más de 2000 años. Y ya hubo gentes hace varios años que fueron ahí con fin de aprovecharlo, cortarlo y hacer muebles. Pero la gente local se opuso, porque hay que entender bien el desarrollo. Un desarrollo que trae más negatividad que positividad debe ser ahuyentado, o sea, no hecho, en mi opinión. Hay que medir los impactos, pues. Lo que se llama el impacto ambiental. ¿Qué es el impacto ambiental? El impacto ambiental es el estudio de los positivos y negativos de una presa. Y hay métodos para hacer eso. El método de Battelle, por ejemplo, que nosotros implementamos en la presa La Leche en Lambayeque, para determinar exactamente cuál era el punto, digamos, la cantidad que ese proyecto era favorable o no favorable. Se llama el método de Battelle. Y entonces es un método muy, muy elaborado. Entonces, ese es el detalle de que hay que ver el positivo y negativo de un proyecto, y eso se llama impacto ambiental. El llamado impacto ambiental antes no se hacía. Se hacían todas las presas a como de lugar, porque anteriormente, cuando yo comencé mi carrera, los únicos que hacían presas eran los ingenieros civiles. Ahora ya no. Cuando se hace una presa se llama a todo el mundo. A todo el mundo. Los sociólogos, los biólogos, todos. Y todos entran y hacen un consenso, pues. O sea, antes estaba mal hecho, pues, porque una presa afecta a un montón de cosas, no solamente el agua, la cantidad de agua. Entonces, ese es el detalle, que hay que ver eso. Por ejemplo, un último ejemplo. Las presas que se hicieron en el río Columbia, el año 30, 40, hace 80 años, entraron los ingenieros civiles, nuestros colegas, e hicieron una presa muy alta, 50 metros de alto. La presa Bonneville tiene 50 metros de alto. Y se olvidaron o no quisieron verlo o no podían verlo, que allí ese río habían peces. Todos los ríos hay peces. Entonces hicieron una gran barrera que los peces no podían subir. Años después se dieron cuenta que a aguas arriba de la presa no había peces, se estaban acabando. Ahí entraron, entonces ahí tuvieron los ingenieros civiles que llamar a los biólogos. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Resulta que hemos hecho la presa y no hay peces aguas arriba, o se están cayendo. Los biólogos hicieron el estudio y determinaron que los peces no podían subir la presa. Son 50 metros. ¿Qué pez va a saltar 50 metros? Entonces determinaron que lo que había que hacer, bueno, podías eliminar la presa, pero eso no lo iban a hacer, porque la presa genera energía y la energía se necesita.
Entonces, lo que hicieron un diseño, claro, llamado, involucrando a los biólogos, un diseño de unas escaleras, que a propósito nosotros hemos documentado. Tenemos un video sobre eso. Las escaleras de la represa Bonneville. Es una escalera que tiene como 20, 30 peldaños. Y los peces suben los peldaños. Los peldaños sí pueden subir. Imagínate, tú tienes una pared y no tienes escalera, no puedes subir. Pero si tienes escalera, te subes hasta arriba. Entonces, eso es lo que ahora hacen los peces subiendo a la presa Bonneville. Y según se ha documentado, tengo el dato de que el 98% de los peces suben. Algunos no pueden subir, se quedan. 98% ya es éxito. Y eso se cuenta. Y la gente que maneja la presa sabe exactamente cuántos y qué tipo de peces está subiendo. Porque tiene una ventana ahí, una persona que está contando los peces. Eso lo pueden ver en mi video sobre la presa Bonneville que hicimos el año 2014, cuando estuvimos allá en Portland, Oregon. Sí, gracias por la respuesta. Es muy importante hablar sobre el desarrollo sostenible y el impacto ambiental que tienen diferentes actividades que rondan nuestra profesión, ¿no? Que es la ingeniería civil. Bueno, doctor Miguel, muchas gracias por compartirnos su conocimiento y estar presente en esta entrevista. Para culminar ya, saliendo un poco del tema de la temática, ¿le importaría dejar un mensaje dirigido a los jóvenes entusiastas que quieren investigar en este campo? Y asimismo, ¿qué les podría recomendar sobre sus selecciones a futuro? Como qué programas de estudio o qué camino seguir, y también qué dificultades hay en este camino, ¿no? Ya que usted tiene amplia experiencia. Bueno, yo les puedo recomendar que reinventen el tema. La frase reinventar está muy común ahora. Hay que reinventar, o sea, hay que comenzar, digamos, con conceptos básicos, pero no aferrarse a los conceptos que han sido determinados o desarrollados por otras generaciones. Ustedes saben que la generación tiene 25 años. Si la alargas un poco hasta 50 años, yo tengo ya 52 años de carrera profesional y todavía estoy ahí, aunque ya en 2 años más me voy a retirar. Pero es lo que me llaman, ¿no? Me dicen, en 2 años más te retiras. Generalmente la profesión se ejerce desde los 22 hasta los 70. 68 es la edad de retiro, yo estoy un poquito pasado, pero ya vemos que nuestras capacidades disminuyen, tiene que ser así, el tiempo pasa y alguien como ustedes, jóvenes, toman la posta, toman la rienda. Entonces hay que reinventar, hay que entrar nuevo, con ideas nuevas, a continuar resolviendo los problemas, ¿no? La sustentabilidad tiene que ser básica. Sin sustentabilidad no hay nada. Se ha dicho que el hombre va a destruir la naturaleza. Eso es una estupidez. ¿Cómo te drogas la capacidad de poder destruir la naturaleza? Si tú eres la naturaleza misma. El hombre lo único que puede hacer es, disculpen que hable así tan fuerte, es destruirse así solo. Porque cuando el hombre se destruye así solo, la naturaleza comenzará con otro hombre, otro tipo de humano, que tomará años, como nos tomó años llegar donde estamos. Muy poca gente sabe que es Australopithecus anamensis, que 4.000 millones de años se bajó del árbol y ya no quiso subir más. Un mono muy mal comportado. Y comenzó a caminar por las llanuras, se irguió y eventualmente 4 millones de años después, aquí estamos. 4 millones de años después. Aunque hay gente que dice que no fueron 4, sino 6 u 8. Bueno, eso ya los antropólogos, los arqueólogos, que decidan cuándo es. Porque siempre hay dudas. Pero hasta hace poco hay que leer los libros, ¿no? Porque hay libros sobre esto. Para vernos nosotros bien tenemos que ver la historia, la ciencia, la antropología, reconocer que el tiempo es importante y hay que considerarlo. La parte social, la parte cultural. Los países son países, se relacionan entre ellos, pero cada país tiene su cultura, la cultura del país o la diversidad de culturas. En el Perú tenemos diversidad de culturas y la diversidad de culturas es una fuerza muy grande, muy grande. Un país que tiene una sola cultura, eventualmente se cae como un dominó. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Estados Unidos? California no, pero Estados Unidos sí. California es muy diverso. California es un estado especial en Estados Unidos, porque es muy diverso. Entonces, al haber diversidad, los dominós son diferentes. Unos más altos, otros más gruesos, otros más feos, otros más bonitos. Pero cuando hay mucha uniformidad en la sociedad, eso se cae eventualmente. Entonces, todas esas cosas hay que conocerlas, hay que verlas cómo funcionan para poder reencontrar las soluciones.
Entonces yo les recomiendo a ustedes, como ingenieros civiles, generalmente un 10% de la población, o sea, de los egresados del antegrado, persigue la maestría. Y de allí un 10% persigue el doctorado. ¿Por qué? Bueno, primero hay que tener recursos, segundo hay que tener inteligencia, así nomás no te van a aceptar. Tienes que demostrar que eres hábil, inteligente, trabajador, buena persona, team player, por decir, no vas a hacer un hueco en la sociedad, ¿no? Porque no es necesario o no es recomendable. Entonces, se llega a ese nivel. Ahora, hay ventajas y desventajas. La ventaja que yo veo de estudiar a un nivel superior es que te colocas en una posición en la que tu competencia es pequeña. En cambio, en la base la competencia es muy grande, hay mucha gente buscando trabajo. Entonces, es una manera de proveerse seguridad, el estudiar más. Eso todo el mundo lo sabe. Pero tienes que tener la capacidad, tienes que tener los recursos y las ganas. Las ganas es muy importante. Entonces, teniendo todo eso, ahí tenemos un video que hemos hecho hace poco, que dice que son 4 elementos. Primero, tienes que tener el conocimiento, que se desarrolla con el tiempo y con la inteligencia y las ganas que uno tiene. El segundo es la determinación, que viene a ser el equivalente de ganas. Que eso es difícil, o sea, que eso nace. La determinación es una cosa que uno nace, son los nutrientes que están dentro de tu cuerpo. Y luego viene el compromiso, que no es lo mismo que determinación. El compromiso se traduce en inglés como commitment o pasión, que no es lo mismo. La determinación es una táctica, la pasión es una estrategia. Es diferente en términos militares, ustedes conocen la diferencia. Y finalmente hay que tener un poco de suerte. El que no tiene suerte, pues echa a perder. Si yo no tuviera suerte, yo me voy al Perú cada dos veces al año, 40 años son 80 veces que he ido. Y si no tuviera suerte, ya se hubiera caído el avión. Simplemente, como se cayó el avión en Brasil, ¿se acuerdan? Hace 10 años. En el medio del Atlántico. ¿Y por qué se cayó? Voy a terminar con esto, ¿eh? Porque si no nos entendemos. Un avión de 500 pasajeros. 747, 767, no sé. Tiene 3 pilotos. Un piloto de 30 años, un piloto de 40 y un piloto de 50. O sea, uno que está al principio, uno que está en el medio y otro que está al final por seguridad, ¿no? El piloto de 50 se fue al baño. Y el piloto de 40 se durmió. En ese momento vino una situación atmosférica, digamos, rara. Y entonces el piloto de 30, o sea, el joven, se vio solo y atinó a mover una palanca, y la palanca tenía él que moverla hacia arriba y la movió hacia abajo. Y el avión hizo cabeza, ahora decir así, y se cayó al océano. ¿Mala suerte? Claro que mala suerte. ¿Cómo se fue al baño el viejo en el momento en que entraba en la zona atmosférica? Eso es mala suerte. Entonces, como les digo, hay un componente de suerte ahí que ustedes no controlan. Ustedes no controlan su mala suerte. Ustedes controlan hasta cierto punto el conocimiento, la determinación hasta cierto punto y el compromiso. Yo, por ejemplo, tengo el compromiso. Yo considero el compromiso es importante. Y les voy a terminar, porque si no, no terminamos. Y un día pedí un servidor a la universidad. Y claro, entré en los comités y el comité me negó el servidor. Y yo le dije a mi señora, mira, me han negado el servidor. Yo necesito el servidor. Lo voy a comprar con mi plata. Y gasté $10,000 en esa época, hace 20 años. Porque ahora ya los servidores han bajado a 3,000. Pero en esa época me compré mi primer servidor con mi plata, porque el sistema no me lo permitía en este momento. A lo mejor me iban a dar 2 años para darme el servidor. Y dije, no, ahora. Entonces, eso se llama commitment, compromiso con lo que tienes que hacer. En inglés se dice, don't take no for an answer, que está claro, ¿no? Que no recibas un no. Si alguien te dice no, pues no hay no, es sí. Y lo haces. Entonces, con eso terminamos, David. Muchas gracias. Eso nomás quiero decirles. Agradezco al Grupo Genra, que están haciendo excelente labor, y me quedo realmente, no quiero decir sorprendido, sino me quedo más bien halagado que mis compatriotas en el Perú demuestren que están despiertos. Porque yo he visto muchos zombies, ¿eh? Usted sabe qué cosa es un zombie, ¿no? Un zombie es una persona que no se sabe si está vivo o está muerta. Ustedes no están muertos en vida, están vivos, y eso está muy bien. Dice mucho por el Perú. Y por último, recién nomás me he dado cuenta de que el lema "Vale un Perú" significa algo, fíjense nomás, en todo mi tiempo. Todo el mundo dice "Vale un Perú".
no encuentro alguien que dice, ¿vale los Estados Unidos? No, nunca escuché eso. ¿Vale Panamá? No, pero sí hay vale un Perú, y es porque el Perú vale. Eso nomás, con eso les voy a dejar para que ustedes vayan pensando en lo que acabo de decir, que es muy importante. Muchas gracias, David. Y a ver, agradezco también a Cristian Huanca, que es, digamos, la máquina, el esfuerzo detrás de esta entrevista. Él es el responsable. Cristian, muchas gracias. David, muchas gracias. Sí, le agradecemos nuevamente por su participación y también yo me despido. Gracias a todos ustedes por sintonizar InfoGemra y no se olviden de revisar los links adjuntos que son de la página del Dr. Ponce. Y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias.